Muchas gracias, Jennifer. Comenzamos entonces, bueno, con la noticia del día. Si bien se ha interpelado al ministro de Educación, el señor Gallardo, el Congreso también rechazó admitir a trámite, admitir a debate la moción de vacancia que había presentado, de vacancia presidencial, que había presentado la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, a quien hemos visto hoy después, ¿no?, a su bancada declarando, pero ella no llegó a hablar. Sí habló antes. A ver, tenemos unas intervenciones que ella dio. Vamos a comenzar primero con un tuit de la primera ministra Mirta Vázquez, comentando. Por supuesto, como lo han hecho otras autoridades, recibimos decisión del Congreso de Perú con la mayor voluntad de sumar esfuerzos con el legislativo y los peruanos y peruanas de buena voluntad para lograr cambios en la vida de quienes menos tienen. Para eso fuimos elegidos. Seguiremos trabajando y mejorando hacia ese objetivo. Eso es lo que dice la primera ministra. Y como le señalaba yo, ¿qué es lo que había dicho más temprano la congresista que presentó esta moción de vacancia, ¿no? La responsable, la impulsora de este intento, ¿no?, de vacar al presidente, que finalmente se quedó con 46 votos, lejos de los 52 requeridos siquiera para su admisión a debate. Vamos a escuchar. Pero también nuestra Carta Magna nos provee de mecanismos como la vacancia. La incapacidad moral permanente no es incapacidad mental. Debemos valorar las conductas, las acciones de quien se jacta ser el presidente del pueblo, pero que en realidad se ha convertido en el verdugo de los peruanos, sobre todo de los más pobres. Mi padre, Enrique Chirinos Soto, en los debates de la Constitución del 79 y del 93, señaló que la incapacidad moral la califica el Congreso y no implica necesariamente la materialización del delito, sino que se centra en la forma en cómo se conduce un presidente, si sus actos van de acuerdo o no a la ética y a la moral. Y Enrique Bernales, digno representante de la izquierda, progresista y estudioso de la Constitución del 93, sostuvo que la incapacidad moral permanente es una situación pública que hace evidente la incapacidad hasta el extremo de interferir las funciones presidenciales y hacer aconsejable su remoción. Aquí hay, por supuesto, cuestiones de forma y de fondo, porque, claro, una vacancia con todo el tema, en fin, la controversia que envuelve en muchos casos al actual presidente, al actual gobierno, una vacancia pues tiene procedimientos, una vacancia tiene que ser, por supuesto, justificada de manera constitucional. Vamos a tomar esta intervención. Vamos a regresar a la intervención de Patricia Chirinos más adelante, pero vamos a tomar esta intervención como pie para darle la bienvenida a la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira, y poder entender y de repente aclarar algunos términos. Muy buenas noches, Ana, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. La bendita, o para no utilizar otro término, incapacidad moral, hemos hablado a lo largo, ya venimos hablando años, ¿no?, de la incapacidad moral, como la intención del legislador originalmente se refería pues a una incapacidad efectivamente mental o física. Recuerdo que nosotros hemos hablado en algún momento con usted y usted señalaba que no era necesariamente así, que realmente podía, ¿no?, abrirse a otros canales de interpretación. No sé si la congresista Chirinos amplía demasiado esa interpretación, porque claramente pues lo que queda como lección hoy es que no se puede tomar una medida de estas tan a la ligera. Actualicemos, por favor, el debate con respecto a este primer punto. Sí, como bien se señala, la vacancia por incapacidad moral permanente existe en realidad en el Perú desde el siglo XIX. Ahora, lo que nos tiene que llamar la atención es que recién en los últimos 4 años la hemos intentado aplicar 4 veces, ¿no? En cambio, desde el siglo XIX solo la hemos utilizado 3. Y la última siendo en el gobierno relativamente reciente, que es el señor Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, tal vez habría que poner alerta sobre la utilización mayor que estamos teniendo de la figura en estos últimos años. Lo segundo, en relación
relación con su pregunta, Enrique, lo que yo diría es que yo no soy de la idea de que tengamos que ceñirnos a la interpretación que tuvo el constituyente en el siglo XIX, que mental era igual que moral era igual que mental. Eso es cierto que así era entonces, pero sí creo que ahora ya esto ha cambiado, ya no tiene que ser necesariamente así. Y sin perjuicio de eso, también creo que no podemos interpretar que casi todo puede ser incapacidad moral permanente y con eso querer vacar a un presidente porque hay 87 votos, ¿no? Y esto aplica independientemente de quién sea el presidente, porque lo que se cuida es la institución presidencial. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que como lo moral es pues muy amplio, termina diciéndose que porque un presidente elige mal un ministro o elige mal autoridades o porque no tiene compromiso con la violencia de género, estamos hablando de incapacidad moral. Bajo ese parámetro, yo creo que ningún presidente en los últimos años hubiera podido seguir siendo presidente. Y creo que es peligroso porque nuestro sistema de gobierno en realidad está regulado para que el presidente se quede 5 años y para que el Congreso se quede 5 años. Y todo lo que sea diferente a eso tiene que ser excepcional, específico, delimitado, no puede ser amplísimo, ¿no? Si vemos las causales, por ejemplo, para que suba el Congreso, es una causal objetiva. Negación de confianza o censura a 2 gabinetes, ¿no? En el caso de la vacancia presidencial tenemos una serie de causales que buscan justamente la continuidad del gobierno. Muerte, renuncia, salir del país sin autorización, pero luego tenemos esta incapacidad moral permanente. Entonces ahí yo creo que a pesar de lo que digan algunos, no podemos solo quedarnos en que la fuerza del voto ya lo hace legítimo, porque en un Estado constitucional como el que vivimos, en un Estado de Derecho, hay que ejercer las competencias de manera responsable, razonable, proporcional, y por eso es que en su momento se planteó que el tribunal interprete a qué cosa se podía decir legítimamente que era vacancia por incapacidad moral permanente para que sea compatible con el sistema de gobierno peruano, porque si no, lo que estamos en la práctica haciendo es que sea muy fácil sacar un presidente solo porque tengo una coalición importante en el Congreso, y esto en un país como el nuestro, en que los partidos políticos tienen esos acuerdos difíciles, congresos fragmentados, ¿no? que siempre se analiza en programas como el suyo, pues no prosperaría, ¿no? Tendríamos todo el tipo de vacancias, no habría una continuidad gubernamental, y en la práctica eso pues afecta al final al país, ¿no? A la posibilidad de vivir fuera de crisis que lamentablemente no podemos librarnos desde ya el 2018 por lo menos, ¿no? Sí, pero si me permite, hay también un razonamiento que tiene que hacerse desde las dos orillas, ¿no? Anoche tuvimos una interesante conversación con una ministra de Estado, con Anaí Durán, que por supuesto habló de su despacho, pero en un momento, al final, cuando hablábamos del tema de vacancia, dijo, no, pero es que el caso de Kuczynski pues fue distinto, ¿no? Porque había una investigación en marcha. El caso de Kuczynski tenía de repente un conflicto de interés. O sea, no creo que en retrospectiva de ninguna manera el tema de la vacancia por incapacidad moral, ni siquiera en casos como ese, está el caso de Vizcarra, etcétera, etcétera. A lo que voy es que también nos ubicamos en la vacancia por incapacidad moral según la conveniencia o la perspectiva política. Y eso también es peligroso, no solamente desde la derecha, también desde el otro lado. Sí, completamente de acuerdo, derecha o izquierda, aquí lo que tiene que proteger es la decisión del presidente de la República, la presidencia de la República, ¿no? Y por ejemplo, Enrique, a mí me preocupa que si hubiera ganado la señora Fujimori, ella también hubieran podido decir que no tenía capacidad moral porque tenía ahorita una acusación fiscal por un caso de lavado de activos. Entonces, si vamos a interpretar de ese modo, entonces nadie va a poder ser presidente en el país, y eso tampoco está bien. Lo que estamos cuidando es a la presidencia. Entonces, yo coincido plenamente. Lo que tenemos que hacer es entender la vacancia por incapacidad moral como muy restringida, muy limitada, y en todo caso, si queremos ampliar lo que se quiere acusar al presidente, ¿no es cierto?, podríamos pensar, por ejemplo, en reformar, hay un artículo en la Constitución del 117 que establece las causas por las cuales se puede acusar al presidente o la presidenta en funciones, ¿no? Y dice, por ejemplo, traición a la patria, no dejar que el Congreso sesione, no dejar que el Jurado de Elecciones sesione, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, ese listado tenemos que ampliarlo un poquito más, hacerlo un poquito más extenso para sincerarnos. Si finalmente yo, por ejemplo, creo que con un presidente tengo una investigación por lavado de activos, tiene que ser vacado, o tiene que ser en realidad en este caso sacado del cargo, pongámoslo de manera expresa en este artículo 117, pero no mal utilicemos lo moral para vacar a todo el mundo, porque eso al final es, como digo, perjudica al final a la presidencia, no al margen de las personas que estén en la presidencia, sea Pedro Castillo, que con Fujimori, o quien sea que finalmente pierda el cargo, ¿no? Así es. Ahora,
A ver si volvemos un poquito, porque esto es lo interesante del ping-pong. Finalmente estamos dándole voz a una parlamentaria que ahora no ha declarado después de esta situación, que es la señora Chirinos quien presentó esto. Hay otro punto que ella tocó que tiene que ver con esta, de alguna manera, intención de una moción de vacancia para, mira, no lo quiero vacar de repente, no lo quiero vacar ya, pero tiene que venir a responder. Tiene que venir a responder porque este hombre no se comunica como debería y tiene que responderle al pueblo a través del Parlamento. ¿Qué dijo Patricia Chirinos? Claro, de hecho escuché eso y también lo dijo Nano Guerra García y varios congresistas, no queremos escuchar al presidente, ¿no? Pero debe quedar claro que la vacancia no es una interpelación, también se dijo esto el año pasado. O sea, no es que porque yo presento la moción de vacancia es para exigir que el presidente venga a contestarme preguntas. Quienes son interpelados son los ministros. Y si queremos, por ejemplo, lo decía también la presidenta del Consejo de Ministros la semana pasada, ¿no? Si quieren información sobre el tema de las reuniones en la Casa de Breña o sobre otros temas de transparencia, cítenme a mí, yo me acerco, yo explico, les doy la rendición de cuentas porque yo soy la ministra, decía ella, y lo explico. Las interpelaciones nuevamente son a ministros. El presidente no es responsable político porque así está diseñado en nuestro sistema de gobierno. Hemos establecido que los responsables políticos frente al Congreso son los ministros. Entonces, si queremos interpelar, hacer preguntas, hay que hacerlo en ese mecanismo. Sí, claro, sin dejar de reconocer, creo que muchos lo hacemos, que el presidente tendría que tener una mayor interacción con los medios de comunicación o encontrar mecanismos que él considere, conferencias de prensa, lo que él establezca, pero establecer mayores mecanismos de comunicación con la ciudadanía, porque muchas veces requieren respuestas directas del mandatario, ¿no? Yo creo que todos también a veces necesitamos estas respuestas, sobre todo en temas que tienen que ver directamente con él. Pero eso no es una interpelación y no es una potestad del Congreso citar al presidente para que conteste preguntas. Exactamente, eso no está en estricto no hay una medida, entre comillas, política o constitucional o mecanismo de control parlamentario, mejor dicho, que obligue al jefe de Estado a responder. No hay, más allá de, por supuesto, de la responsabilidad que usted señala frente a la sociedad, ¿no? A tal punto, Enrique, que podría ser, por ejemplo, que si se hubiera admitido, el presidente no hubiera ido solo su abogado, ¿no? Porque eso está establecido en el reglamento del Congreso. Esto es un procedimiento, entre comillas, jurídico, político, en que el presidente ejerce su derecho de defensa, ¿no? Y lo puede ejercer él o lo puede ejercer eventualmente su abogado si es que eventualmente se hubiera admitido y le hubiera tenido que ir, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que él no habló, si bien estuvo, ¿no? Y también el caso del expresidente Vizcarra, él sí estuvo, él sí habló. Entonces es una decisión finalmente del presidente que quiera ser vacado como ejerce su derecho de defensa, pero no es por ningún concepto una absolución de preguntas. Por ejemplo, hoy día veíamos lo que pasó con el ministro de Educación. El ministro de Educación expuso, se quedó a escuchar todas las preguntas y luego contestó esas preguntas, además del pliego interpelatorio, ¿no? En el caso del presidente esto no tiene esa naturaleza, él no va a contestarles preguntas a los congresistas, pese a que ellos crean que eso es así, ¿no? También lo decían mucho el año pasado, pero eso no es la naturaleza de una vacancia, ¿no? Y sí, como digo, sin que dejemos todos, creo, mucho de la ciudadanía exigir al presidente, pedirle, ¿no? Que nos dé más respuestas de manera directa, porque creo que todos finalmente queremos escuchar también lo que él tiene que decir. Diferentes espacios, ¿no? Está bien que lo hagan en espacios de proselitismo, digamos, de mítines y con la población, creo que es muy importante, pero creo que también es importante que lo haga frente a los medios de comunicación para garantizar la libertad de prensa en la que creo que él también cree y muchos demócratas, pues, obviamente queremos que se respete, ¿no? Ahora, pero ahí también hay un problema porque hasta ahora el presidente no ha respondido, sencillamente. Ahora, ojo, ahí un paréntesis, ¿no? Porque esta moción de vacancia no tenía nada que ver con las reuniones de Breña, ¿no? Se pretendía vacar por incapacidad moral por, digamos, designaciones que claramente no se ajustan, ¿no?, a la pertinencia, ¿no?, o a la propiedad del cargo. Se le pretendía vacar por el tema de las acciones presuntas del secretario general del señor Pacheco, por la presunta influencia en ascensos de Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Pero no tenía que ver este tema de las reuniones de Breña. Pero en realidad, hasta ahora, el presidente ni en ese caso, ni en el caso de las reuniones de Breña, ha dicho, bueno, pasó esto, ¿no? Como usted señala, utilizaba la palabra proselitista porque todavía parece que fuera proselitista, ¿no? O sea, sus respuestas son en plaza pública. Son en plaza pública. Pero a veces da la impresión, ¿no? A veces da la impresión y yo creo que el presidente lo hace probablemente, y bueno, y creo en este paso lo podemos decir, ¿no? Creo que
Han habido evidentemente algunos medios de comunicación que han tenido una cobertura sesgada en la campaña, y hay medios de comunicación que la siguen teniendo. Lo que ha pasado el domingo pasado creo que ha sido más que evidente, pero creo que eso no debería hacer que el presidente no dé declaraciones, porque finalmente los medios de comunicación son un intermedio para llegar a la ciudadanía, no es que finalmente uno se pone frente a un periodista con ese objetivo, ¿no? Y por ejemplo lo decía hoy también, creo que ayer o hoy, el ministro de Justicia, que a él también le parece que el presidente debería dar declaraciones, y ojalá él se dé cuenta que digamos, independientemente de algunas coberturas sesgadas, algunos periodistas en los cuales él podría conversar y eventualmente también rendir cuentas, porque también es parte de eso de la labor de funcionario público, y más si eres el presidente de la República. Bien, vamos a ir a una pausa, regresamos con Ana Neira. Precisamente, no sé si estas precisiones, ¿no?, que habría que hacer y que son urgentes para tener claras las reglas de juego, implican también lo que resta de la reforma política. Lo vamos a conversar después de la pausa. Seguimos comentando los acontecimientos de hoy con la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira, pero vamos a volver a escuchar otro de los pasajes de la intervención de Patricia Chirinos, congresista, recordemos, que presentó la moción de vacancia. El presidente tiene solo 25% de aprobación y 65% de desaprobación. El Perú no soporta más, dejemos los intereses, por amor a nuestra patria y a nuestra gente, votemos con el corazón. Esta no es mi lucha, sino la de todos los peruanos que amamos a nuestra tierra. Por eso les digo, honremos nuestro deber con la patria, con los peruanos más necesitados, con el futuro de nuestros hijos y nietos. No queremos terminar como Cuba o como Venezuela, donde solo se puede elegir entre huir o morir de hambre. Que la voz del pueblo es la voz de Dios. Él nos va a juzgar. Bueno, votar con el corazón, ¿no? Digamos, otra vez alejarnos, Ana, de lo que debería ser un cauce claro de cómo tendrían que plantearse estos procedimientos, como usted señalaba antes de la pausa, excepcionales, ¿no? Y entonces perdón, sí, termino. Sí, perdón, sí, discúlpame. Termino. A ver, y hablábamos, usted no señalaba de la pertinencia, por ejemplo, de repente especificar, añadir algunos causales para que esto no se interprete de una manera tan abierta, y me pregunto si es que esto también, ¿no?, esta abstracción de alguna manera nos llama a concluir la reforma política, y cuáles serían los puntos más urgentes de esa conclusión. Y, lo primero que yo quisiera decir, y perdón la interrupción, sí, era un poco que me preocupa, digamos, que finalmente esto parece ser un argumento de cambio el presidente porque no tiene popularidad, o cambio el presidente porque no me gusta el presidente. Y de hecho, en la conferencia de prensa de la bancada de la congresista también dijeron algo parecido, ¿no?, de que no queremos un gobierno comunista. Pero hay que pensar que una de las reglas básicas de la democracia es el que gana permanece en el poder, ¿no? Entonces es preocupante que no se crea en esta regla mínima, básica de la democracia, ¿no?, que el que gana permanece en el cargo, en este caso el presidente, e igual ellos como congresistas, ¿no? Sobre lo segundo, que es la reforma, yo creo que hay mucho de la reforma que quedó pendiente. Hay que recordar que en su momento, bueno, muchos proyectos, pero la Comisión de Reforma Política, que fue la que yo fui secretaria técnica, planteó 12 proyectos normativos, de los cuales se aprobaron 6, que luego se mejoraron un poquito en algunos casos hacia el 2020, pero quedaron varios temas, bueno, o sea, todo lo regional y municipal que no se debatió, que habría que pensar en debatirlo, ya no creo para la selección del próximo año, pero otra vez es el futuro. Y luego tal vez lo último que nos ha estado pasando desde el 2016, como decía, nos tiene que hacer pensar en cómo mejoramos temas de representación, cómo mejoramos, por ejemplo, el hecho de que el Congreso sea más representativo, y ahí hay que tomar algunas decisiones de repente no tan populares, pero necesarias, ¿no? Hay que aumentar probablemente el número de congresistas, que es insuficiente por la cantidad de población que tenemos. Hay que generar un sistema bicameral, en el cual pueda haber un espacio de reflexión, ¿no? Esto es algo que
se rechazó en un referéndum en el 2018, pero por cuestiones también que se desvirtuaron en el proyecto, ¿no? Pero creo que ya tenemos que darnos cuenta que se necesita que el Congreso reflexione más sus decisiones antes de tomar, pues, aprobar leyes o incluso hacer control político. Y luego cuestiones como también las propias relaciones ejecutivo-legislativo, y ahí yo me preocupa, ¿no?, que el Congreso tienda a solamente regular aquello que les da poder a ellos o que le quita poder al Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, la confianza. La limita, la reduce por ley, además no por reforma constitucional, pero no piensa en, por ejemplo, debatir la propia vacancia presidencial, o no piensa en cómo puede articularse mejor la relación ejecutivo-legislativo, que es un gran pendiente, me parece, de nuestro actual sistema político e incluso el propio sistema de gobierno. Entonces, creo que el problema que tenemos también es que las reformas se manejan de manera muy aislada, poco integral, y eso no permite realmente ver sus efectos, ver cómo una reforma tiene que ver con la otra, ¿no? Y ahí cuestiones que quedaron también pendientes en los temas del sistema electoral es tal vez hacer que el Congreso, al margen de aumentar su número, también tenga más cercanía el congresista con la ciudadanía, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en Lima tenemos 34 congresistas y claro, somos una población enorme que probablemente no tiene una vinculación con estos congresistas. O sea, hay reformas ahí que podríamos pensar, debatir, pero claro, si nuestra agenda principal sigue siendo si el presidente se queda o se va, Claro. o si por eso se disuelve o no se disuelve, no podemos tenernos en reformas más bien estructurales. Ahora, sencillamente terminar digamos, rematar con algo que conversábamos en el bloque anterior. Precisamente necesitamos toda esta reforma política que en parte, cuando hablamos de las relaciones ejecutivo, legislativo, etcétera, y lo que usted señala, que la cosa no se limite a cómo hago para sacarme de encima, ¿no?, a este presidente, en parte es hacer política, pues, es llegar a consensos, es conversar, ¿no? Es la chamba, pues, para eso le pagamos a los políticos, para eso le pagamos a los señores que están al Congreso, eso no parece entenderse. Y en parte también esa es la chamba del presidente. Regresamos al punto de, oiga, la prensa, ¿no? Eso no le reclamaban a los anteriores presidentes, decía el mandatario hoy, ¿no?, que hacían sus negocios bajo la mesa. Oiga, necesitamos un poco más de detalles y de respuesta del presidente Castillo sobre qué pasó en esas 6, 7 reuniones en Palacio de Gobierno, además de las que hubo en Breña, en el contexto de una licitación. Eso el mandatario tiene que saber que es responsabilidad suya tener que aclarar puntos que son elementales, fundamentales. Entonces, Ana, política de un lado y política del otro, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí el problema, desde el lado por lo menos de la derecha interactuando con el presidente, es que como ellos siguen pensando que el presidente va a salir porque lo quieren sacar, entonces ya no puedo interactuar con él, o sea, ya no quiero dialogar con él porque al final lo voy a sacar. Eso creo que es parte del problema. O sea, si nosotros pensáramos que esos actores van a permanecer por 5 años, no me queda otra que interactuar con el otro y ver cómo llego a acuerdos, consensos, porque pactar no es algo malo. Escuchaba en la mañana una entrevista penosa no me acuerdo ahorita de qué congresista, que decía que yo sé que les han ofrecido cosas en esa reunión en Palacio, ¿no? Bueno, no tiene pruebas tampoco para decirlo, decía que era su opinión. Pero además lo que habría que decir es que si se ofrecen cuestiones que están dentro del marco normativo, por ejemplo, es normal que se pueda ofrecer ministerio, que se pueda ofrecer espacio de ese tipo, eso es legítimo, porque justamente eso es lo que da gobernabilidad a los países que tienen presidentes con minorías en el gobierno, minorías en el Congreso. Es lo usual, o sea, eso no es ilegal, ¿no? Claramente no se puede ofrecer nada ilegal. En todas partes, en las democracias más desarrolladas, se están dando votaciones fragmentadas. Ahora mismo Alemania, que es de las democracias modélicas, ¿no?, que termina con una era como la de Merkel, bueno, se han esforzado pero tremendamente para formar gobierno. Sé que es un sistema parlamentario, pero se han esforzado tremendamente para formar gobierno, y eso pasa pues por un reparto, aunque suene mal, del gabinete, o aunque a algunos les suene mal. Entonces, efectivamente, es momento un poquito de replantear, Ana, incluso ya no es nuestro léxico, es el fondo sobre cómo estamos pensando la política. Yo creo que eso es fundamental y ojalá los políticos estén a la altura ahora sí, ¿no? De acuerdo, y dejar de usar las herramientas nucleares, como se dice siempre, o sea, dejar de pensar que la vacancia y la disolución son mis herramientas del día a día, ¿no? Pensar más bien en las herramientas intermedias, ¿no? Interpelaciones, comisiones investigadoras, reuniones, ¿no? Todas estas herramientas que son parte de la política y de la interacción natural, digamos, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por supuesto. Y presidente Pedro Castillo, la prensa también es una herramienta con la cual se dialoga, por más que haya medios que a uno le guste, medios que a otros no, eso es parte también de la democracia. Gracias, Ana Neira, por acompañarnos esta noche. Muy interesante intervención. Vamos a movernos a otro tema que nos preocupa mucho, que es lo que está pasando con los conflictos
sociales en torno sobre todo a proyectos mineros y particularmente lo que sigue ocurriendo en Chumbivilcas. La suspensión de las operaciones de las Bambas generaron pues un gran impacto, no solamente pues una sorpresa por parte del Ministerio de Energía y Minas y de los actores que tienen que ver con esto, porque claro, el significado de una mina que es de las más importantes, me parece que es la segunda mina cuprífera del mundo, para un país como nosotros, en un contexto además de precios altos donde se espera que más allá de lo que se pueda lograr con reformas tributarias, etcétera, esto pueda ayudar, ¿no?, a que la recaudación se incremente en momentos en que es sumamente necesario, además saliendo de la pandemia, pues preocupa y preocupa muchísimo porque continúa bloqueado el corredor minero sur. Vamos a conversar con Paola Bustamante, líder del eje de la lucha contra la pobreza de propuestas del Bicentenario, exministra de Desarrollo e Inclusión Social y ex alta comisionada para el diálogo y desarrollo precisamente en el corredor vial sur. ¿Cómo está usted, Paola? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches, un gusto de saludarlos. Gracias por la invitación. Su impresión, su percepción sobre lo que está ocurriendo ahora con respecto a este conflicto que no tiene, al parecer, pues vías de solución estable. Bueno, efectivamente, como sabemos, hay un bloqueo del corredor en la zona de Chumbivilcas, básicamente por las comunidades que están atravesando esa zona. El día de hoy se trató de llegar a un acuerdo nuevamente. Estuvieron los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, los dirigentes de las comunidades aledañas, así como representantes de la empresa minera MMG Las Bambas, y lamentablemente no se ha llegado a ninguna situación, a ningún acuerdo. La situación se mantiene. Y ahí una primera reflexión, Enrique, si me permites, y es ¿qué posición está tomando el gobierno en este momento? Lo que yo estoy viendo por las declaraciones, por las actas que se firman, es que el gobierno está probablemente acudiendo desde el Ministerio de Energía y Minas, porque la presidencia del Consejo de Ministros ya no se la ha visto en estas últimas semanas participando del proceso, es un rol de moderador donde de alguna manera busca ser el representante de lo que piden las comunidades. Está claramente señalado en el acta del día de hoy y es algo que nos sorprende, que dentro de los reclamos o pedidos que hace la comunidad respecto de los acuerdos adoptados previamente, hay un punto, un párrafo que señala que apoyan al jefe de gestión social del MINEM, apoyan al presidente Pedro Castillo, no, están en contra de la vacancia y por lo tanto ya es un tema más político. Y vemos que quienes están siendo interlocutores del Ministerio de Energía y Minas son personas que han estado en muchos casos dirigiendo en algún momento en los tiempos previos las protestas. Un segundo tema que es de resaltar es que desde que entró el gobierno del presidente Castillo y con el ex primer ministro Bellido, lo que se hizo fue trabajar por desinstitucionalizar el proceso de diálogo. ¿Y eso qué significa? Se sacó a las autoridades del proceso. Antes en Chumbivilcas existía una mesa técnica y participaba tanto el alcalde provincial como los alcaldes distritales y también los líderes de las comunidades que formaban parte del corredor. Sin embargo, desde que entró el ex premier, dividió, separó a los alcaldes con quienes se discutían los proyectos de desarrollo, el cierre de brechas y se comenzó a darle prioridad a las demandas solamente de las comunidades que, como vemos, siempre plantean nuevas demandas de carácter económico o de contratación de servicios que ha hecho que hasta ahora no se pongan de acuerdo. Bueno, ¿y se dio algún cambio con Mirta Vázquez? Porque entiendo que Mirta Vázquez ya incluso se había nombrado en la PCM al viceministro, al de Gobernanza Territorial. ¿Está en esa esfera que usted está describiendo o no está entrando? No, no está. La presidencia del Consejo de Ministros no está participando de este proceso. No hemos visto en las actas, no lo hemos visto en las imágenes. De acuerdo a la información, acabo de revisar la información además de hace algunos días, de unas declaraciones que hacía el jefe de la Oficina de Gestión Social del MINEM respecto al diálogo en la provincia de Cotabambas,
también, digamos, es el MINEM el que está liderando el espacio. En este momento hay una preocupación absolutamente válida por el gobierno regional de Apurímac y por las autoridades provincial y distritales, tanto de la provincia de Cotabambas como Progreso de la provincia de Grau, porque evidentemente el hecho de que el mineral no salga de los almacenes de la empresa impacta directamente en el porcentaje de regalías que van a recibir y evidentemente en el canon. Entonces eso trae no solamente al país, sino a las comunidades que están alrededor. Chumbivilcas no recibe canon, no recibe regalías por el proyecto Bambas, por lo tanto, en principio no tendría nada que perder. Y hay algo adicional, Enrique, que quisiera mencionar, y es que la discusión respecto a si Chumbivilcas y las comunidades del corredor son área o no de interés prioritario por la empresa minera, ha sido un tema de discusión desde hace un buen tiempo. En el año 2019, y es importante que quienes nos están escuchando lo conozcan, pero también que el gobierno revise los antecedentes. Se menciona que antes nunca se dialogaba, que antes nunca se escuchó, que antes nunca se hizo nada, cuando en realidad con Chumbivilcas se trabajó muchísimo, inclusive sus demandas respecto de si había algún tipo de contaminación por polvo, ruido y vibración. Y en ese sentido fue el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, quien le indicó a la empresa Las Bambas que tenía que tomar una serie de medidas. De hecho, le indicó el Tribunal de Fiscalización de la OEFA, el Tribunal Superior resolvió que la empresa Las Bambas tenía que tener en cuenta en la próxima evaluación de impacto ambiental una evaluación respecto a esta área de influencia. Entonces creo que a esta área, del territorio, no es área de influencia en este momento por ser una vía nacional, pero le recomendó que lo incorpore en la evaluación de impacto que se iba a realizar. Y creo que ese es el camino que se tiene que seguir. Existen instituciones dentro del Estado peruano que cumplen roles, que están haciendo labor de supervisión, haciendo labor de fiscalización y finalmente llegar a consensos con una participación activa del gobierno, no como moderador y solo defendiendo a una de las partes, porque creo que eso no funciona. Así defiendas al sector privado o defiendas a las comunidades. Lo que se tiene que hacer es pararse en el medio y tratar de trazar una estrategia basada en el respeto, en la confianza, en el diálogo, encontrar una estrategia de solución, porque de lo contrario va a llegar el 15 de diciembre y finalmente la empresa se va a tener que pasar a suspender acciones, actividades, con lo que implica para el ingreso a nuestro país en cuanto a recursos, a las comunidades, a las poblaciones del entorno minero y sobre todo la pérdida de empleos para quienes trabajan de manera directa. Es bien serio lo que usted señala, porque efectivamente hemos escuchado mucho este tema o esta perspectiva de la moderación por parte del Estado, ¿no? El Estado como moderador, mejor dicho. Y claro, cuando el interlocutor es quien usted señala, ¿no? Por el lado de comunidades, etcétera, terminas de alguna manera siendo rehén de esas demandas y no viendo, por supuesto, la complejidad y el alcance y la importancia del proyecto, porque efectivamente estas comunidades que suelen no estar allí adelante tienen intereses pues muy particulares y probablemente muy limitados, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente. Por ejemplo, parte de los pedidos es formar parte de la cadena de proveedores de la empresa, ¿no? Perfecto, pueden formar parte de la cadena de proveedores de la empresa, pero pasamos al nivel de exigencia. Yo no solamente quiero ser tu proveedor, sino que además quiero que me adjudiques la concesión, por decirlo de alguna manera, o el contrato de X porcentaje de camiones que transportan mineral. Entonces, perdón, si mal no recuerdo, Paola, si mal no recuerdo de la conversación que hemos tenido con el gobernador de Apurímac, la demanda era que les compren también los camiones, ¿no? O sea, cómprame los camiones y conviérteme en proveedor asegurándome las adjudicaciones. Bastante complicada exigencia, ¿no? Lo que pasa es que ellos lo que desean es que la empresa minera les dé una asignación de recursos en efectivo, para que con esa asignación de recursos ellos compren los camiones y luego pasen a ser proveedores. Pero también quieren ser proveedores de servicios como hospedaje, lavandería,
Y uno de los mayores problemas que tenemos ya como parte de la estrategia país, que no tenemos para trabajar el tema minero, es que se analiza y se dice, bueno, ¿cuánto empleo va a generar la empresa en el entorno minero? Más allá de los empleos directos, hay empleos indirectos que se generan, por ejemplo, por la contratación de terceros que a su vez contratan a otros, ¿verdad? Entonces, claro, puede ser que en algún momento poner 1, 2 o 3 lavanderías le resulte rentable a esas 3 personas, pero si de pronto aparecen 20 lavanderías, no es rentable. Y lo que se les está pidiendo es, mándanos a lavar a las 20 lavanderías, así sea un día cada día. Entonces, tenemos que, y ahí hay un rol desde el Estado, desde el gobierno, de plantear una estrategia de que no todo tiene que girar alrededor de la cadena de valor de la empresa minera y de lo que implica la gestión de la minería en el territorio, sino generar otras, vamos a hablar, entre comillas, de diversificación productiva en esos territorios, donde se identifiquen otro tipo de cadenas de valor, otros productos que se puedan desarrollar que no dependan directamente de la actividad minera, porque de lo contrario seguimos en este proceso donde cada comunidad quiere ser proveedor de determinado servicio, y en el caso de los encapsulados ya hay un acuerdo con, por ejemplo, la comunidad de Fuerabamba, de que el 20% de encapsulados, si no me equivoco, forma parte de la cadena de valor de la comunidad. Si además tiene que dividirlo entre Chumbivilcas, de pronto otras comunidades del entorno de Apurímac van a decir, yo también quiero ser proveedor, y vamos a estar con la misma historia que las lavanderías o los hospedajes. Será de nunca acabar, porque el corredor es bastante largo. Y no requiere un moderador, requiere pensar desde el Estado una estrategia integral, porque esta situación pasa en el corredor minero del sur, como pasa en otras zonas de nuestro país vinculada con la minería, y creo que hay un esfuerzo enorme de cambiar la lógica de trabajo y que no se siga. En este momento, una de las alertas es que además el gobierno ha enviado a conocidos líderes antimineros que estuvieron en el año 19 o 20 en los procesos de bloqueo de vías, ahora van inclusive representando al gobierno a los diálogos. Y eso es un tema bien delicado, porque entonces lo que se está haciendo es que hay una confluencia entre el Ministerio de Energía y Minas o los representantes del Ministerio de Energía y Minas, en algunos casos designados por el ministro, y las comunidades, para que en el espacio del diálogo, ¿no?, presionen a la empresa. Entonces, ¿qué rol está jugando el gobierno en este caso? ¿No? Que es preocupante y lo hemos visto el día de hoy en Chumbivilcas. ¿Cómo aterrizar esas propuestas de una manera, como usted señala, más integral, más inteligente, más sentido común? Porque además preocupa que acá haya realmente una especie de subtexto antiminero, ¿no? O sea, blanco es, pues gallina lo pone, ¿no? Si están poniendo las personas que usted señala, pues preocupa bastante. Vamos a una pausa y regresamos. Conversamos con Paola Bustamante, exministra, y además muy familiarizada con la situación ahora mismo en el corredor minero. Si hasta ahora no vemos una estrategia, al menos por el lado del diálogo, lo suficientemente articulada desde el lado del gobierno y ubicada, como usted señala, es decir, esta suerte de árbitro, que no puede ser árbitro, ¿no? Tiene que tener un papel mucho más ejecutivo, como lo dice el nombre, pues, del poder del Estado. ¿Cuál debería ser la estrategia integral para evitar esta parcelización, ¿no?, casi, o privatización de las demandas? Porque, como señalaba, pues cada comunidad va a tener una dinámica que además tiene intereses bastante, pues, particulares, ¿no?, en cada caso, y bastante preocupantes eventualmente. ¿Cómo abordar de manera integral? Esto pasa por el canon, esto pasa por una estrategia más activa del Estado sobre determinados puntos en el corredor minero, determinadas políticas más deliberadas. ¿De qué estamos hablando, Paola? Bueno, yo solamente hacer una primera reflexión, y efectivamente en este momento lo que vemos en el corredor, sobre todo en la zona de Chumbivilcas, es que hay varias comunidades que están bloqueando, ellas dicen pacíficamente,
no pasa ningún camión de la empresa, pero sí el tránsito, digamos, privado de los ciudadanos, que son muy pocos los que transitan por ahí, pero pasan, y están a la expectativa de cómo negocian las otras comunidades. Entonces esto no está para solucionarse a corto plazo, si es que, y ahí viene la segunda intervención, y es que si es que el gobierno no es consciente de lo que está generando, ¿no? Creo que ahí como es necesario que haya un abordaje integral como gobierno. En este momento el Ministerio de Energía y Minas no está entendiendo lo que implica el proceso de diálogo y lo que implica armar una estrategia para sacar adelante esta situación. Entonces, en primer lugar, creo que lo primero es identificar y trabajar con las autoridades. Hablamos de las demandas de la población, hablamos de servicios básicos que en muchas ocasiones no se tienen. Entonces, ¿qué están haciendo con el canon? ¿Qué están haciendo con las regalías? En el caso de Chumbivilcas el tema es más complejo porque de la empresa Las Bambas no reciben ni canon ni regalías. Pero en todo caso, ¿cómo se está invirtiendo los recursos que reciben los gobiernos locales y el gobierno regional para mejorar, digamos, la situación de acceso a servicios básicos de las comunidades? Eso por un primer tema, que es como evidente, pero que lo venimos hablando hace años y la situación en cuanto a carencias de servicios básicos se mantiene. Lo segundo, que está vinculado ya con una estrategia de qué hacer en el territorio. Solamente vivir dependiendo de los servicios que genera la unidad minera en la zona o comenzar a trabajar con otros sectores. A veces cuando se habla de conflictos en los temas mineros, lo primero que pensamos es que el único responsable es el Ministerio de Energía y Minas. Pero no es así. El desarrollo del territorio y la mirada del territorio confluye a casi la mayoría de sectores que se sientan en el gabinete ministerial. Tiene un rol agricultura, tiene un rol producción, tiene un rol evidentemente energía y minas, economía y finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, educación, salud, porque todos esos temas confluyen en el conflicto. Algunos demandan que no tienen acceso al Internet, otros demandan que no les llegan las tablets, otros demandan que efectivamente no tienen acceso a los servicios de salud en el primer nivel de atención. Y solo en estos tres ejemplos vemos que hay responsabilidad del gobierno nacional, del gobierno local y del gobierno regional. Entonces es importante involucrar a las autoridades en los diferentes niveles de gobierno. Y lo otro también, y creo que ese es el proceso más complejo, pero es cómo se va a ubicar la empresa minera en este contexto, cómo contribuye a esta alianza para el desarrollo en el territorio, que efectivamente no solamente incentive ni genere armar los servicios alrededor de la unidad minera, sino generar nuevas condiciones, porque las mineras cuando ingresan a un territorio hacen un estudio en profundidad. Qué riquezas hay en el territorio, qué cosas se puede trabajar o qué cosas se está dejando de trabajar por la actividad minera. Entonces, ¿cómo potenciar, cómo generar alianzas con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con participación activa de la ciudadanía para encontrar esas otras cadenas de valor? Como digo, puede ser muy fácil mencionarlo, va a ser muy difícil armar la estrategia, pero en el momento en el que nos encontramos no tenemos otra alternativa de solución, porque de lo contrario, basta con que una empresa acepte alguna situación de este tipo, va a replicarse en todo el ámbito donde está la empresa, como en otros puntos del país, donde se está dejando de lado a las autoridades regionales y locales para entrar a discutir directamente solo con las comunidades, y eso no favorece la institucionalidad del Perú. Que por algo son autoridades. Gracias, Paola Bustamante, por compartir con nosotros estas importantes puntualizaciones y sobre todo señales de alerta. Muy serio la situación que usted describe. Gracias a Paola Bustamante. Vamos a saludar al congresista de Perú Libre, Jaime Quito, a propósito pues de finalmente este fracaso, ¿no? De el debate de admisión de la moción de vacancia. No ha pasado en el Congreso de Vacancia Presidencial. 46 votos son los que han obtenido y se requería 52. Pero ojo, congresista, muy buenas noches. Ojo, que ya hemos escuchado a el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular anunciar que se juntarán firmas para presentar una nueva moción de vacancia que aborde directamente las reuniones que se le atribuyen
al presidente Pedro Castillo y que hasta ahora, hay que decirlo, no han sido aclaradas. Congresista Quito, buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, y un saludo a toda la población peruana. Así es, el día de hoy se ha descartado esta moción debido a que no tenía ni pies ni cabeza, sino que era toda una lógica que han venido emprendiendo los grupos de derecha dentro del Congreso, que lo han venido planteando ya desde hace bastante tiempo y que creo que ellos también eran conscientes de que esto no se iba a lograr. Y ahora van a continuar en esta lógica debido a que ellos, el objetivo principal por lo que están en el Congreso es la vacancia del actual gobierno, ¿no? Y por lo tanto no hay otro trabajo más que entienden ellos en el Congreso es la vacancia al presidente Pedro Castillo. Ahora, es por supuesto muy tentador ver esto como una iniciativa de esta derecha que usted señala. Sin duda algo de argumentos hay en el sentido, ¿no?, quienes repiten que esto pasó de clamar fraude a clamar vacancia, pero congresista, uno más que intuye que la demanda por transparencia y por claridad de las explicaciones presidenciales que no llegan hasta ahora, sobre todo sobre un grupo de reuniones tanto en Palacio de Gobierno como en la famosa Casa de Breña, y no nos referimos a reuniones que puede haber tenido con parlamentarios o con ministros, ni siquiera estamos refiriéndonos a reuniones que están vinculadas directamente a una licitación millonaria y cuestionada. Esas explicaciones no han llegado. ¿El presidente les ha dicho a usted si se va a sentar, plantear directamente y realmente dar las explicaciones que están faltando? Mira, nosotros como bancada y también militantes de un partido al que ha permitido que llegue al gobierno a Pedro Castillo, hemos hecho nuestras críticas desde los diversos congresistas en el sentido de que hay pues ciertos errores de gobierno, pero creo que ahí es quienes tienen que responder los que están siendo cuestionados. Y en ese sentido nosotros no vamos a ceder un milímetro en actos de corrupción que podían darse, pero que creo que es importante decirle también a la población que eso se debe encargar el tema de la Contraloría, la Fiscalía, las instituciones que son autónomas, que existen en el país y que son las que deben también hacer las investigaciones. Pero no podemos, bajo ese pretexto, plantear vacancia y generar una real y verdadera inestabilidad para que la población pueda satisfacer necesidades que se tienen hoy. ¿No? Yo creo que hay que dejar claro esa situación. Yo, por ejemplo, estaría de acuerdo en que quien pone los presidentes es el pueblo. Y quien los debe sacar también debe ser el pueblo, y para eso requerimos mecanismos a través de una nueva constitución, que la revocatoria también pueda ser aplicable a presidentes, a congresistas y a todos los funcionarios públicos. O sea, ustedes plantearían en la insistencia de esta figura de la nueva constitución que, digamos, el cargo de presidente no esté tan blindado, en todo caso, que pudiera enfrentar una situación como la que hoy enfrenta Castillo. Mira, de ser el caso, ¿no?, de que han ocurrido a lo largo de todos estos no últimos años, bastante tiempo en el país, hemos tenido pues presidentes que han sido totalmente simplemente han estado a favor de determinados grupos económicos. Yo soy de la idea, es una idea personal que voy planteando, eso no es de la bancada ni del partido, en ese sentido, ¿no? Sí, es el pueblo quien debe tener la autonomía y no este tipo de vacancias que también está dirigido para determinados grupos para poder presionar o simplemente para poder cambiar, pero de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a lo que ellos quieren y de acuerdo a quienes quieren privilegiar o a quienes quieren seguir manteniendo en el poder, y creo no podemos estar al vaivén de ello. Ahora, congresista, también hay una parte práctica, ¿no? Así como lo que usted señala a la derecha, no le han alcanzado los votos, pues ni siquiera para admitir la moción de vacancia.
podríamos señalar también que por el otro lado la izquierda no tiene la fuerza para imponer una constituyente hasta ahora, si es que nos referimos a los votos parlamentarios, si es que efectivamente hay que hacer una reforma en la Constitución para permitir, ¿no?, la implementación de una asamblea constituyente. Usted ya sabe, ya sé que me van a responder el tema del referéndum, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que esas dos figuras, hasta ahora ninguna de las dos tienen la fuerza suficiente. ¿Cuál es la agenda de gobernabilidad que sí se podía plantear ahora mismo, que sí es práctica, que sí es viable, realizable? Mira, algo realizable y viable, yo creo que es primero romper con todas estas estrategias y estratagemas que nos han venido planteando de que todo es lo privado y todas las inversiones van a resolver el problema, y eso es lo que no ha ocurrido. Necesitamos que el Estado tenga mayor participación y requerimos, ¿no?, que también tener los recursos necesarios para afrontar los problemas que hoy tenemos. Necesitamos reactivar la economía, pero no la economía como se tuvo en la primera y segunda reactivación económica, sino de la economía popular, de los microempresarios, que son los que requieren, y también inyectar de economía en esos sectores. La educación, la salud son vitales en estos momentos que estamos en pandemia, que requerimos pues los hospitales. Yo vengo de provincias y aún los hospitales están pues obras que no se terminan. Hay que ver también el tema de las contrataciones con el Estado, las negociaciones que se han venido dando respecto con las empresas privadas constructoras, que es un desastre. Y tenemos ahí miles de millones de soles paralizados, obras que deberían beneficiar a la población. Creo que es importante poder señalar eso, y necesitamos que este gobierno tenga decisión en ese aspecto, y nosotros vamos a apoyar todo lo que sea en beneficio de las grandes mayorías. Bien, prioridades entonces para Perú Libre. Gracias, Jaime Quito, por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con lo último.